Vamos a presentar el segmento de dudas contables y fiscales, las cuales pues un servidor, Víctor Emilio Sarat, tiene a bien presentar en nombre del despacho de Velasco Sarat y Asociados de Creston, Guatemala, y con mucho gusto hoy vamos a platicar un tema muy interesante. Fíjense que nos han comentado mucho sobre lo que es las auditorías que hace la SAT a los diferentes negocios, y nos han pedido que platiquemos sobre cómo prepararse para una visita que haga la SAT a su negocio, a su oficina o a la actividad que usted desarrolle para generar ingresos. La primera pregunta que ha sido muy común es realmente cómo debo de prepararme para estar listo para una revisión y qué hacer al momento que llega un auditor a mi pequeño negocio o establecimiento. En primer lugar, es importante tener en cuenta que si llega un auditor de la SAT, no debemos de alarmarnos. Realmente ellos son personas como nosotros y llegan a hacer su trabajo, pero en primer lugar debemos de pedir, y como un derecho que tenemos, en cuanto a que nos muestren su gafete como auditores de la SAT. Entonces, en ese sentido, vamos a estar seguros que realmente no va a llegar alguien que nos quiera pedir información y que no tenga la autoridad realmente que corresponde. Adicionalmente, el auditor debe de presentarle una copia del nombramiento que tiene para poder hacer ese tipo de revisiones. Los nombramientos que le da la SAT a los auditores va a ser regularmente en una forma general cuando hacen ese tipo de trabajo. ¿Por qué razón? Hay dos tipos de auditoría que hace la SAT, y eso es algo que me interesa que tengamos también muy claro. En primer lugar, la que ha sido muy generalizada, que se conoce como presencia fiscal. En esos casos, lo que hace la gente de la SAT, los auditores, es que ellos hacen revisiones a determinado sector. Por ejemplo, van a hacer revisiones a un centro comercial. Ahí van a ir a cada uno de los negocios que están en ese centro comercial y ellos llevan un nombramiento general para revisar todos esos negocios. Y cuando es ese tipo de revisión, pues ustedes van a pedir que le muestren ese nombramiento para verificar que efectivamente han sido designados para hacer ese trabajo. Y el otro tipo de revisión, pero esa es más específica, es cuando los auditores son nombrados directamente para ir a una empresa a hacer una auditoría de campo. Pero ese ya va a ser un trabajo específico que le va a decir el nombre de su negocio y que le va a requerir lógicamente una información mucho más amplia que la que normalmente le van a requerir a alguien que le van a hacer una visita para hacer solamente una presencia fiscal. Ahora veamos específicamente qué le van a requerir cuando usted es un pequeño contribuyente. Este es un punto bien importante porque hay muchos de nuestros televidentes que están inscritos como pequeños contribuyentes. Entonces, en ese caso, es importante que tengamos en cuenta que lo que el auditor tributario le va a solicitar es, en primer lugar, verificar si está debidamente inscrito ante la administración tributaria. Entonces, lo recomendable es que usted tenga una copia de su RTU, como lo conocemos normalmente, que es su inscripción en el Registro Tributario Unificado. Adicionalmente, y como algo bien importante, es que le va a solicitar que le muestre sus facturas. Como mínimo la factura, el talonario de facturas que tiene en uso. Y eso sí hay que tenerlo muy en cuenta porque lógicamente es algo que usted va a extender al momento que le hagan una compra, de tener su talonario a la mano. Porque yo me he encontrado a veces en algunos negocios que cuando solicito mi factura me dicen permítame un segundo y andan buscando en una gaveta, en otra y no encuentran el talonario de facturas. Eso da una mala sensación en algún momento de que como que las facturas no las tienen disponibles al momento que realmente les van a solicitar ese documento. Entonces sí es importante que lo tengamos muy a la mano. Adicionalmente, les pueden requerir
lo que es su libro de compras y ventas de pequeño contribuyente. Entonces también es necesario que lo tengan disponible y no está de más que, aunque este es un archivo que se mantiene mucho más, diríamos, resguardado, pero que tengan una fotocopia por lo menos de las declaraciones mensuales que presentan de pequeño contribuyente. Con eso que ustedes tengan, deben de sentirse tranquilos al momento que llegue un auditor de la SAT y no van a tener mayor inconveniente. Ahora, el segundo caso es para cuando le hacen una revisión a una persona que está inscrita en el régimen general del impuesto, tanto sobre la renta como el impuesto al valor agregado. Aquí sí ya van a tener que tener más documentos para mostrarle a los auditores. En primer lugar, lo que ya mencionamos, las facturas, eso es bien importante, facturas de ventas y también su inscripción ante la SAT, donde se muestre cómo está inscrito, y posteriormente pues se va a tener la necesidad de mostrar otros documentos que ya por el régimen en que se encuentran es necesario, tal como notas de crédito, notas de débito, facturas especiales incluso, tener esos talonarios a la vista y también en ese caso sus libros de compras y de ventas del IVA. Esos son dos libros que se llevan por separado y que también se los podrán requerir si están en ese régimen. Vamos a atender la llamada que tenemos de nuestros estimados televidentes. Por favor, muy buenos días. Buenos días. Sí, cuénteme, por favor. Ajá, solo le quiero hacer la pregunta de las facturas. ¿Cómo tenemos que prepararnos para si la SAT llega o cómo nosotros no tenemos los libros de caja? No sé si con eso habrá un problema o no. Muy bien, gracias por su llamada. Y esto es algo bien interesante porque es un ente multiplicador para muchos televidentes que pueden tener esa inquietud. Déjeme contarle que el libro de caja propiamente no le van a exigir. No es un requisito que esté como obligatorio para este tipo de negocios, sino que lo que tiene que tener cuidado es en cuanto al libro de compras y ventas, si es pequeño contribuyente, que eso entiendo, un libro de compras y ventas que sí es obligatorio llevarlo. Entonces sí es bueno que usted lo tenga siempre cerca en su negocio y lógicamente también lo que corresponde a las facturas propiamente, que en cualquier momento es así, las debe de tener disponibles para que el auditor las pueda ver. Si finalmente, solo para comentarles, si algo de esto no tuvieran disponible, sí pueden correr riesgos de una sanción, y eso es importante tenerlo en cuenta, que si no tuvieran las facturas o ellos detectan que no han emitido alguna factura a algún cliente o que los libros de contabilidad no los tengan disponibles, puede generarles un riesgo de un cierre temporal de su negocio, que puede ser de 10 a 20 días que le podrían cerrar su negocio. Y adicionalmente, si los libros de contabilidad, si es obligatorio para quienes sea en estos casos obligatorio tener libros de contabilidad y no los tengan al día, corren el riesgo de una multa de 5,000 quetzales. Pero eso sí, no se vayan a preocupar, quienes son pequeños contribuyentes no tienen realmente la obligación de llevar libros de contabilidad propiamente. Eso sería para los establecimientos que ya están inscritos en el régimen general y tienen su patente de comercio que les corresponda. Así es de que ese tema pues esperamos que lo tengan muy en cuenta.